Immanuel Kant era de origen humilde. Su padre fue talabartero y solo con enormes sacrificios pudo afrontar los gastos de la educación de su hijo. Pero Immanuel mostró enormes condiciones intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieran continuar sus estudios en los niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante bibliotecario. Para esa época ya había escrito algunos textos que le fueron dando prestigio académico. Dictó un número enorme de cursos acerca de materias muy variadas. Era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor ordinario de lógica y metafísica. 2 veces estuvo a punto de casarse, pero en ambos casos desistió a último momento. Gustaba decir que casarse era bueno y no casarse mejor. Temía que la vida matrimonial fuese causa de distracciones y quería dedicar todas sus fuerzas a la construcción de su obra. Su intensa actividad lo obligó a organizar cuidadosamente el horario de su jornada. Era un hombre metódico y de hábitos extremadamente rutinarios. En su cátedra, Kant exponía la sistematización oficial de la filosofía de su época. Sin embargo, estaba ya elaborando su propio sistema. Cuando comenzó creyó que la redacción le insumiría unos 3 meses, pero trabajó en ello durante 11 años. La obra se publicó en 1781. Su título era Crítica de la razón pura. En la Crítica de la razón pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según él, no debemos considerar el conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos desde las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esa inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Realizar este giro copernicano me permite darme cuenta de que los objetos no son realidades independientes de mí. De hecho, la percepción de un objeto no es una recepción pasiva, sino una actividad. El objeto es constituido por el sujeto como cierta unidad sintética de muchas percepciones. Esta actividad sintética ejercida por el sujeto es lo que hace posible el objeto. El objeto es constituido, pues, por el sujeto a partir de los datos de la intuición sensible. Pero solo en cuanto a objeto, no en cuanto a la cosa que sea en sí. Por eso, Kant introduce la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Ahora bien, los presuntos objetos de la metafísica, el alma, el mundo y Dios, no son fenómenos de nuestra experiencia, puesto que no se apoyan en intuición sensible alguna. La metafísica, pues, carece de cientificidad, supone un uso inadecuado de la razón e implica razonamientos sofísticos. Pero las ideas metafísicas no surgen, sin embargo, arbitraria o caprichosamente, sino que se originan en la estructura misma de la razón, según Kant. La razón tiende siempre a subordinar cada condición a una condición más general y tiende, así, a establecer sintéticamente una condición incondicionada por horror al progreso al infinito. Esta ilusión trascendental no cesa jamás, pues es natural e inevitable. De tal modo, nunca podremos conocer los presuntos objetos de la metafísica,
pero tampoco podremos dejar de preguntarnos acerca de ellos. La metafísica, según Kant, es imposible como ciencia, pero es ineludible como tendencia inherente al hombre. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783, la fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785, los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786 y la crítica de la razón práctica en 1788. En esta, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. En este sentido, lo primero que Kant descubrió es que no hay prácticamente nada que pueda ser llamado bueno absolutamente, a no ser una buena voluntad. Y solo es buena una voluntad que actúa por respeto al deber. Kant desarrolló sus ideas éticas como el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. No consideraba esta libertad como una libertad no sometida a leyes, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo, tal como se revelan por la razón. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese. En 1795 publicó La Paz Perpetua, obra en la que abogaba por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Y en 1797, La Metafísica de las Costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. Kant creía que el bienestar de cada individuo debía ser considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo, y que el mundo habría de progresar hacia una sociedad donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto, en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad. En 1798, al haber fallecido Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado del compromiso asumido respecto de sus opiniones religiosas y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras seguía trabajando en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció en la ciudad que tanto amaba y en la que vivió toda su vida.